Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 8. Día 15. Perra sorpresa. ¿Pensaste que iba a tomar otra semana sacar un capítulo? Tenía esto en mi bolsillo trasero por un tiempo. De hecho, lo hice. También quería deslizar una broma de fui yo, dio aquí, pero decidí no hacerlo. Estaba teniendo problemas para decidir a dónde quería ir con este capítulo, pero luego llegué a la conclusión solo para centrarme en Jaune. Iba a tener dos perspectivas de personaje con la otra siendo Jan, pero decidí darle un capítulo sola. Demasiadas cosas sucediendo a la vez si tenía ambos. También extendería el recuento de palabras a 10k palabras, y eso habría sido un poco perra. Entonces, este capítulo cubre la situación en casa para nuestra Merry Van. El apocalipsis zombie no es todo armas y acción. Especialmente, en este punto cuando nuestros personajes todavía están tratando de averiguar qué hacer. Próximo capítulo, bueno, consigue algunas cosas buenas con Jan. También comenzaré a representar la desesperanza de su situación en capítulos posteriores. No, déjame ir. Un grito despertó a Jaune de un sueño muerto. Disparó directamente desde el sofá y sobre sus pies en menos de un segundo, apenas tomándose el tiempo para despertar su cuerpo. Su corazón ya quería latir fuera de su pecho al escuchar ese terrible aullido. Era como si mezclaras la llamada de un coyote con toda la emoción que un humano podría poner en un grito. Había un tono presente de miedo, y más acertadamente, terror en la voz. Fue suficiente para enfriar la sangre de Jaune, provocando que se le pusiera la piel de gallina y se le pusiera el pelo de punta. Excepto que no sabía por qué gritaba esta persona. Había demasiadas variables y no había suficiente información para llegar a una conclusión, pero Jaune necesitaba asegurarse de que no fuera un infectado. Eso es si lo que fuera no hubiera entrado ya en la casa. No, joder. Miró a su alrededor, mirando el calibre 12 sentado en la mesa de café. Jaune arrebató eso, devolviendo el forend y cargando un proyectil en la cámara. El clic resonó en toda la casa, siguiendo los sonidos de pasos desde arriba. Jaune corrió hacia la puerta que conducía al sótano. El grito vino justo debajo de él, atravesando el piso y entrando en la sala de estar. Ahí era donde Ren y Nora estaban durmiendo. Apenas captó la débil imagen de sus hermanas bajando las escaleras en ropa de dormir. Jaune ni siquiera se tomó el tiempo para reconocerlos, corriendo directamente junto a ellos. Para él, ambos parecían un borrón de sombras en la noche. Está bien, puedes hacer esto, Jaune. Respiró 2 veces antes de seguir adelante. Jaune abrió la puerta, apuntando la escopeta por las escaleras. Extendió la mano izquierda, encendiendo las luces mientras mantenía su puntería. El brillo repentino casi lo cegó, pero no había nada en las escaleras, ni en ningún lugar cerca del fondo. Jaune no sabía si estaba contento o aterrorizado. En este momento, probablemente fue lo último. Estaba listo para morir de un ataque al corazón si algo saltaba hacia él. Comenzó a bajar las escaleras, lentamente, sin siquiera arriesgarse a un crujido de las tablas. Sus manos siempre estaban en la escopeta, temblando de miedo, pero sosteniendo el arma de fuego firme. Del mismo modo, sus respiraciones temblorosas llenaron la habitación, por lo demás silenciosa, con solo un poco de sonido para ahogar el ruido blanco. Por favor, no sea nada. Al llegar a la parte de las escaleras, donde le permitía a Jaune ver el sótano, apuntó la escopeta hacia la habitación principal. Escaneó de un lado a otro en busca de alguien que no conocía y de cualquiera que estuviera cubierto de sangre de pies a cabeza. Todo parecía estar perfectamente bien. No había nada aquí abajo. Ni una sola alma a su lado. Lo que preocupaba a Jaune era el susurro proveniente de la habitación donde se alojaban Ren y Nora. Joder. Se arrastró hacia la puerta en silencio, permitiendo que la alfombra enmascarara sus pasos. Jaune mantuvo la escopeta presionada contra su hombro apuntando a la puerta. Solo lo apuntó a otro lugar para verificar a la vuelta de una esquina. Encontrar todo lo demás estaba claro, pero esa última habitación. Está bien, Jaune, hazlo.
Extendió la mano izquierda nuevamente, girando el pomo de la puerta lo suficiente como para desengancharlo del marco. Suavemente, abrió la puerta, dando un paso atrás en caso de que algo se acabara. Había un generoso 3 o 4 pies entre él y la puerta, mientras apuntaba la escopeta hacia la abertura. «Ren, Nora», gritó, susurrando duramente en el vacío ante él. Ninguna de las luces estaba encendida. No podía haber más de 2 pies antes de que todo se convirtiera en sombras. Todo lo que podía distinguir era un montón de formas que podrían haber sido muebles o personas. «Jaune», respondió una voz que sonaba como la de Ren. «Está bien. Puedes encender la luz». Bajó la escopeta, dándose cuenta de que había estado apuntando a sus amigos todo el tiempo. Eso debe haber sido sorprendente para ellos ver a un tipo parado en la puerta con un arma cargada. Jaune sabía que sería para él si estaba en su lugar. Jaune se puso el seguro y puso la escopeta sobre una mesa. En 2 pasos, estaba dentro de la habitación y buscando el interruptor a la luz. Al encontrarlo, lo encendió para revelar lo que estaba pasando. La habitación en sí estaba limpia y ordenada. Solo una taza o 2 en las mesitas de noche cercanas. La tubería de acero ahora limpia de Ren descansaba sobre una más cercana a él. En el centro, donde estaba la cama, Ren había envuelto sus brazos alrededor de Nora y la había atraído hacia su pecho. La niña estaba llorando suavemente en su camisa, con solo un gemido escapando de la tela. «¿Pesadilla?», preguntó Jaune bruscamente. Ren asintió una vez, volviéndose hacia Nora. Su mano derecha estaba en la parte superior de su espalda, frotándola en círculos suaves. El otro rodeó su cintura, acercando a Nora a él. Del mismo modo, sus brazos estaban envueltos alrededor de la cintura de Ren. Jaune exhaló en voz alta, pasando las manos por su cabello. El niño cayó contra la pared, deslizándose hacia el suelo. Cuando tocó fondo, estiró las piernas y luego se acercó al pecho. «Ustedes me asustaron», exclamó Jaune, casi riendo. Escuché ese grito y pensé que algo sucedió. Se limpió la cara con ambas manos. La oleada de adrenalina comenzó a desaparecer cuando Jaune se dio cuenta de que ahora era seguro. Sin embargo, los niveles de cortisol en su cuerpo continuaron subiendo, por lo que es casi insoportable existir en este momento. El ritmo cardíaco de Jaune se disparó y sus palmas se volvieron resbaladizas por la humedad. Ni siquiera era el único así. Todos estaban nerviosos. La tensión se volvió tan espesa que incluso se podía cortar con un cuchillo. Así de malo fue. Era así todo el tiempo. Solo esperando que algo suceda. Empezaba a volverse insufrible, y apenas había pasado la marca de 24 horas cuando todo esto comenzó. Ayer, Jaune pasó todo el día viendo las noticias, esperando algo. Cualquier cosa útil que pudiera usar para ampliar su conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. Pasó tanto tiempo despierto que solo había dormido otra hora antes de intentar acostarse hace unas horas. Nora y Ren acababan de salir de eso. Ninguno de los dos fue hablador después de explicar lo que sucedió en Beacon. Simplemente cerraron y se quedaron en el sótano todo el día. Jaune ni siquiera sabía cómo estaban durmiendo. Cualquiera de ellos tenía una pesadilla era de esperar. Lo que vieron habría causado terrores nocturnos durante semanas más allá de huir de Vale. Era puramente comprensible, y nadie podía tenerlo en su contra. Sus hermanas estaban visiblemente estresadas. Habían estado tratando de llamar a todos los que podían en vano. La única otra persona que Marrón logró conseguir fue su hermana mayor Noire, diciendo que ya estaba fuera de Blacklight. Al llamar al resto de su familia, ninguna de las llamadas se conectaba todavía. Jaune solo podía considerar afortunados a Marrón y Vi en este momento. Ninguno de ellos se encontró cara a cara con los infectados como Jaune y Ren. Este último hizo que todos los demás fueran golpeados en ese sentido mientras golpeaba hasta la muerte a varias personas. Y las hermanas menores de Jaune realmente no podía saberlo. Les explicaron lo que estaba pasando, pero ninguno de los ARG más antiguos pudo medir su respuesta emocional. Tenían la edad suficiente para entender, al menos. ¿Cómo crees que me sentí?, respondió Ren con una pregunta. Probablemente le asustó la mierda absoluta. A pesar de que Ren no era una persona emocional, todavía estaba sujeto a eso. Más aún, dado lo cerca que estaba de Nora.
Lo entiendo, Jaune asintió con la cabeza a Ren, empujando hacia arriba desde la pared. Los dejaré para que puedan intentar dormir. Probablemente no lo haré. Ren podría cuidar de Nora solo para esta noche. No había nada más que Jaune pudiera hacer por ella hasta mañana por la mañana en el desayuno. Jaune apagó la luz y cerró la puerta detrás de él. Una rápida mirada a la habitación le dijo que ninguna de sus hermanas o amigos lo siguió hasta aquí. Comprensible dadas las circunstancias. Dirigiéndose al sofá, Jaune vio la escopeta que aún descansaba sobre los cojines. Su cañón apuntando lejos del reposabrazos y hacia una pared cercana. Lo recogió, sosteniéndolo con ambas manos mientras regresaba a las escaleras. Había estado a punto de dispararle a uno de sus amigos. No por malicia o ira, sino por miedo. Jaune no sabía que sentía eso. No fue bueno en absoluto. Era un cierto sentimiento que era indescriptible para él. Al llegar a la parte superior de las escaleras, Jaune agarró el pomo de la puerta. Trató de girar la perilla para soltar el pestillo, pero no dio los dados. Alguien lo había cerrado detrás de él mientras bajaba allí. Lo más probable es que sus hermanas y Jaune tuviera que adivinar. Estaban tomando precauciones. No es que no irritara a Jaune después de lo que acaba de suceder. Sin embargo, él entendió su aprensión. Escuchar gritos en medio de la noche después de que tus amigos lucharon contra personas que fríamente te vuelven voraz solo al infectarte con una enfermedad haría que cualquiera desconfiara. Marrón, abre la puerta, dijo Jaune a través de la barrera de roble. Está bien. El sonido de la madera raspando contra la madera vino del otro lado de la puerta. Deben haber empujado una mesa o un sofá contra él solo para estar seguros. Como si encerrar a Jaune no fuera suficiente, dejarlo lidiar con dos barreras físicas fue su idea. Después de que el raspado se detuvo, alguien abrió la puerta. Luego se abrió para revelar lo que parecía ser una mujer en la tenue luz. Su altura le dijo a Jaune que era Vi. Perdón por encerrarte, dijo Marrón desde unos pocos metros de distancia. No sabíamos lo que estaba pasando. Está bien, se desvió Jaune, sabiendo que todo estaba bien. Hablaremos de esto por la mañana. Pasó junto a sus hermanas, dirigiéndose al sofá. ¿Están bien Ren y Nora? Continuó Marrón, volviéndose para mirar la espalda de Jaune. Dije que hablaríamos de eso por la mañana, repitió Jaune, permitiendo que algo de irritación se filtrara. Te diré lo que pasó antes del desayuno, solo vuelve a la cama. Los otros tres asintieron con la cabeza a Jaune y regresaron a las escaleras o al estudio. Esto lo dejó solo por el momento. Tan solo como pudo con su mejor amigo, durmiendo en la otra sala de estar a pocos metros de distancia. Jaune se sentó en el sofá, apoyándose en los cojines. No fue suficiente para derretir el estrés de los últimos 2 días, pero estaba llegando allí. Vamos a tratar de dormir un poco. Mañana, mientras preparaban el desayuno, Jaune informó a todos sobre lo que sucedió. Cada uno lo tomó a su manera, pero decidió no abordar el tema a menos que Ren o Nora lo mencionaran. Estuvieron de acuerdo en que era lo mejor, no poner a esos dos en el centro de atención. En este momento, solo iban a poner una comida en la mesa. Algo ligero para que todos almuercen. Tenían mucho terreno que cubrir hoy, y un pequeño desayuno fue una excelente idea. Jaune se dio la vuelta, tirando el último de los panqueques que hizo en una bandeja. Era más de lo que solían hacer, pero tenían mucha más gente aquí para alimentar. Dijo que la gente probablemente comería de todo, lo que obligaría a Jaune a hacer más. Eso está hecho, miró a Dante. El fauno estaba ocupado preparando tortillas. Alrededor de 3 o 4, principalmente para Marrón, él mismo y Ren. Que eran un compuesto saludable de champiñones, espinacas, tomates, cebollas y jamón cortado en cúbitos. ¿Ya lo hiciste?, preguntó Jaune, recogiendo el plato. La oreja derecha de Dante se crispó, lo que le hizo girar la cabeza hacia Jaune. Sí, respondió, recogiendo la última tortilla en un plato. ¿Tienes la fruta? Ya está sobre la mesa, dijo Jaune, saliendo de la cocina. Bueno. Afuera, en el comedor, el resto de la familia Arg ya estaba sentada. Tanto Blanche como Rouge se sentaron una al lado de la otra. Marrón y Vi tomaron lados opuestos de la mesa. Ren y Nora todavía no habían aparecido. El desayuno está listo, chicos, anunció Jaune, acercándose al comedor.
Varios pares de ojos se volvieron hacia él. Todos parecían bastante hambrientos mientras miraban la pila de pasteles que sostenía. Jaune puso el plato sobre la mesa, comenzando a distribuir los panqueques. Unos pocos para sus hermanas menores, de las cuales sofocaron sus pilas en una gruesa capa de jarabe de arce. Vi agarró 3 y un tazón de bayas a un lado. Del mismo modo, Dante se sentó junto a Marrón y deslizó una tortilla sobre su plato. El gemelo de Jaune luego agarró una naranja y algunas rodajas de melocotón. Jaune hizo un plato para él y Nora. Sabía cuánto amaba el burbujeante jengibre, los panqueques con mucho jarabe. Eso es, si ella comió en esta comida, hubiera sido probable que Nora no hubiera tenido apetito en este momento. El propio Jaune no se sentía especialmente hambriento. Debe haber sido la adrenalina sobrante en su sistema lo que lo hizo así. Lo mismo para Nora, pero probablemente debido al estrés más que nada. Se podía escuchar un breve alboroto desde las escaleras del sótano mientras Jaune repartía el resto de la comida. Se volvió para ver a Ren salir primero de la escalera, seguido de Nora. El primero de los cuales mantuvo la puerta abierta para su amigo. «Hola, Ren, Nora, hicimos panqueques y tortillas», dijo Jaune, invitándolos a la mesa. Se pasó una mano por el cabello después de terminar de prepararse. «Gracias», respondió Nora, carente de su alegría habitual. La pelirroja simplemente se sentó a la mesa y acercó su plato a su lugar. Jaune volvió su mirada hacia Ren, y fue entonces cuando lo vio. Justo debajo del lado izquierdo de su labio había un moretón. No un vaso sanguíneo menor estallando debajo de su piel. Este era un monstruo que cubría la mitad de su mejilla izquierda. Jaune solo podía sospechar que Nora había golpeado a Ren después de despertarse de su pesadilla. ¿Era eso o Ren se había caído de la cama y se había golpeado la cara en algo? Con la forma en que Nora pudo haber reaccionado a lo que estaba sucediendo en su sueño, solo podría ser lo primero. A juzgar por cómo los demás miraban hacia arriba al moretón, ellos también lo sabían. Nora parecía culpable por eso, al igual que Jaune se sintió cuando bajó corriendo las escaleras con un arma cargada. A Ren no parecía importarle, o al menos no lo estaba mostrando. «Déjame agarrarte una bolsa de hielo», dijo Jaune, dirigiéndose hacia la cocina. El resto del grupo tomó asiento mientras Jaune fue a sumergirse en la nevera. Regresó unos momentos después con un trozo de plástico azul envuelto en una toalla de papel. Ren se lo quitó a Jaune y lo presionó contra su rostro. La bolsa de hielo ayudaría a evitar que la cara de Ren se hinchara como un globo. Por un tiempo, pero todavía se vería bastante mal hasta que sanara por completo. Nora debe haberlo atrapado con un desagradable gancho de derecha. Lo empeoró, dado lo fuerte que era. Nora Valkyrie era una mujer muy fuerte. «Gracias», dijo Ren, agarrando un tenedor con su mano derecha mientras usaba su izquierda para sostener la bolsa de hielo. Jaune agarró sus utensilios y comenzó a cavar en su comida. Unos momentos más tarde, había logrado pasar por aproximadamente un tercio de su pila. La mayor parte de su atención se centró en comer, pero Jaune aún podía percibir algo de lo que estaba sucediendo en la mesa. Un silencio incómodo se había apoderado del desayuno. Nadie hablaba. Donde por lo general había sido diversión y juegos en las comidas, simplemente ya no era eso. Jaune sabía también como cualquiera que el estado de ánimo se había agriado desde ayer. Más aún después de esta mañana. Fue sorprendente, incluso ahora, ya que Jaune lo había pensado mucho desde ayer. Todos no eran ellos mismos, ya que todos se reunieron en su casa. Decir que fue desconcertante sería quedarse corto. Por supuesto, el conocimiento de que Vale estaba actualmente en un caos en toda regla y la gente se estaba matando entre sí probablemente simplemente se hundió. De todos, Jaune tuvo tiempo para pensar en las cosas, por lo que podría no haber sido tan afectado por esto como el resto de sus amigos. Ya se había encontrado con un infectado una vez antes. Eso no lo hizo preocuparse menos por sus otros amigos y familiares. Todavía estaba muy al borde de su asiento, esperando noticias sobre ellos. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? Jaune rompió el silencio. ¿Por qué deberíamos hacer hoy? Miró alrededor de la mesa en busca de una respuesta. Todos parecían estar pensando. Nora no lo estaba hurgando en su comida, escondiéndose dentro de su mente. ¿Has visto algo en las noticias?
preguntó Ren, dejando su bolsa de hielo y tenedor. No, respondió Jaune, sacudiendo la cabeza. Todavía están hablando del brote en este momento. Nada más, en realidad. No parecía que hubiera surgido ninguna información nueva recientemente. Jaune solo había visto las noticias durante unos minutos antes de desayunar, pero solo se presentaban actualizaciones de estado en ese momento. Vale, todavía iba a cagar, la gente moría en masa y los militares solo habían comenzado a poner en cuarentena a toda la ciudad. Supongo que podemos seguir tratando de llamar a la gente, sugirió Marrón, limpiándose la boca con una servilleta. No hay mucho más que podamos hacer aquí. Miró alrededor de la mesa en busca de las opiniones de cualquier otra persona. Tienes razón, estuvo de acuerdo Ren. Deberíamos seguir intentándolo después del desayuno. Vi envió a sus hermanitas arriba después de que terminó el desayuno. No necesitaban estar cerca para esto, y era mejor mantener sus mentes ocupadas en otra cosa. Todos los demás, sin embargo, se reunieron en la sala de estar con sus pergaminos y cualquier otra tecnología que tuvieran a mano. ¿Esto es todo?, preguntó Ren, sentado en un sillón. Más o menos, respondió Jaune. Él y sus hermanas literalmente buscaron en la casa todas las computadoras portátiles, scroll y dispositivos de comunicación que pudieron encontrar. No era mucho, solo lo que no estaba atornillado a un escritorio. Los padres de Jaune tenían sus propios dispositivos personales cuando iban a trabajar. Esos no estaban disponibles para el grupo ahora. Jaune tomó su propio pergamino y miró a través del dispositivo. Todavía tenía acceso a internet, lo cual era bueno en su mayor parte. Sin embargo, su señal era horrible con solo una barra que se reducía a ninguna cada pocos segundos. Eso significaría que llamar a la gente sería un problema si los perdiera repetidamente. ¿Qué tan mala es la señal para el resto de ustedes?, preguntó Jaune, mirando a sus amigos. El mío no es bueno. Nora se ha ido, dijo Ren. Tengo una barra, dijo Dante. Yo también, agregó Marrón. Vi se limpió la cara con ambas manos, gimiendo en voz alta. Estaba claramente frustrada ya que su pergamino no había funcionado desde ayer por la mañana. ¿Por qué nada funciona?, exclamó enojada, levantándose del sofá. Esto es una mierda. Ella comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Por qué todavía tenemos internet y televisión, pero no podemos llamar a nadie? No lo sabemos, Vi, afirmó Jaune con calma, entendiendo su frustración y la necesidad de ser amable en este momento. Algo podría haber sucedido con las torres celulares o el CST principal. Todo se ejecutó a través del CST. Actuó como el faro principal para cada dispositivo de telecomunicaciones en Vale o en otros países del planeta. También estaban los satélites en órbita, pero la mayor parte de todo se ejecutaba a través del CST. Dicho esto, había sistemas redundantes construidos en caso de que uno cayera. Habría evitado que Vale, Eitlas o cualquier otro lugar quedaran aislados del resto del planeta. Sin embargo, si una parte del país estuviera aislada del resto, no habría importado si el CST estuviera caído. Esa podría ser la razón por la que no había cobertura celular. Es probable que los satélites todavía estuvieran en línea, pero la cobertura celular local y de larga distancia se había cagado. Supongo, se dio Vi, volviéndose a caer en su silla. ¿Por qué no intentamos subir al techo? Nora finalmente habló. Su tono era más serio de lo que había sido ayer, pero ya no parecía que estuviera tan molesta. Hay un balcón, por lo que podríamos obtener una señal si llamamos desde allí. Habían intentado llamar desde el interior de la casa varias veces, e incluso afuera en el patio y no obtuvieron nada. Tal vez fue el terreno circundante, pero por lo general tenían una gran cobertura aquí. Claro, ¿por qué no? Jaune estuvo de acuerdo, levantándose del sofá. Ren, Dante, ¿quieren venir conmigo? El resto de ustedes puede intentar ver si hay algo en línea. Sí, dijo Dante, mirando a través de la computadora portátil frente a él. La gente está publicando vídeos sobre el brote. Mira. Giró la computadora portátil hacia el grupo. Era un video grabado por alguien en el segundo o tercer piso de un edificio. El sujeto era una gran multitud de infectados en las calles. Había tantos, de hecho, que no podías ver el camino en sí mientras tropezaban.
Gritos y gritos resonaron mientras la grabadora se acurrucaba detrás de una cortina ligeramente separada, con la esperanza de evitar que la atención se centrara en sí mismos. Jaune, Ren y Dante reunieron todos los teléfonos y subieron las escaleras. Estaban buscando una escotilla que condujera al ático que los llevaría al balcón. Tal vez allí podrían obtener una mejor señal. El contenido de ese video los hizo trabajar con prisa febril. Realmente los asustó ver eso. Todas esas personas que se volvieron voraces en una calle podrían ser cualquiera. Peor si fueran alguien que Jaune conociera. Tal pensamiento llevó a Jaune a intentar llamar a sus padres nuevamente desde el techo para ver si podían obtener una señal. Aquí está, señaló Jaune, mirando hacia una puerta rectangular en el techo. Agarró un cable conectado a la puerta y le dio un tirón firme. La puerta cayó hacia abajo, dejando que un conjunto de escaleras plegables se derrumbara permitiéndoles subir a las escaleras. Jaune subió primero, seguido por Ren y luego Dante. En el ático, Jaune miró a su alrededor en busca de la entrada al balcón de la azotea. No había estado allí arriba en su memoria reciente, pero debería haber habido una puerta que condujera a otra escalera. Todo lo que podía ver eran muchas antigüedades con sábanas blancas sobre ellas. Algunas de las cosas eran tal vez entre 30 y 40 años más antiguas que Jaune. Algunas piezas aquí arriba eran máquinas viejas, que eran lo suficientemente grandes como para que no pudieran caber a través del pequeño agujero en el piso. Tu abuelo tiene muchas cosas aquí, mencionó Dante mientras llegaba a la parte superior de las escaleras con Jaune y Ren. La mayoría de las cosas eran de su abuelo. La abuela de Jaune lo mantuvo aquí después de su muerte, y finalmente, encontró su camino en las manos de su padre donde se quedó. Sí, lo hace, aceptó Jaune, caminando hacia una pila de cajas. Pero estoy seguro de que todo esto estaba aquí antes de que Scrolls existiera, así que no creo que nada de eso nos ayude. Ren resopló en voz alta. Probablemente tengas razón, se giró a la derecha y vio algo en la pared del fondo. Sin decir una palabra, Ren se dirigió a lo que había visto. Oye, encontré la puerta, dijo para llamar la atención de los otros hombres. Jaune giró para buscar dónde estaba Ren. Lo vio frente a una gran máquina con aspecto de torno y estaba haciendo un gesto para que Jaune y Dante vinieran a ayudar a moverla. Ambos hombres entendieron y se acercaron a ayudarlo. Está bien, en 3, dijo Jaune, agarrando el borde izquierdo de la máquina. 1, 2, 3. Tiraron con fuerza del trozo gigante de metal, haciendo que se moviera unos pocos pies. No era suficiente despejar toda la puerta, pero podían pasar. No tenía sentido tratar de apartar todo el mecanismo. Jaune agarró la manija de la puerta y abrió el pasillo. En el interior había una escalera de caracol que conducía hacia arriba. Unos pocos rayos de luz perdidos permitieron a Jaune ver todo mientras entraban a raudales a través de las grietas de las paredes. Esto es todo, exclamó Jaune, entrando en la cámara. El espacio era casi insoportablemente caluroso ya que no había aire acondicionado como el resto de la casa. El polvo flotaba en el aire, cubriendo todo lo que había dentro. Todo un testimonio de la antigüedad de esta sección de la casa y como nadie se molestó con ella. El grupo comenzó a subir la escalera, con la esperanza de salir al aire libre y salir del clima sofocante del ático. Aún estaba segura de que esta parte de la casa todavía tenía algo de asbesto flotando alrededor. Sin embargo, el tema de los monstruos voraces corriendo por las calles parecía mucho más importante en este momento. Entonces, ¿qué debemos hacer si no podemos llamar a nadie? Sondeó Dante desde la parte inferior de las escaleras. Ustedes también vieron ese video, no quiero ser ese tipo, pero necesitamos un plan. ¿Qué tenían que hacer? Honestamente, era demasiado pronto para considerar tal evento, pero necesitaban hacerlo. Tenía que haber un plan B especialmente con lo mal que estaban las cosas en la ciudad. Si podemos llamar a los padres de Jaune, deberíamos escucharlos, dijo Ren. ¿Dónde trabaja tu padre de nuevo, Jaune? Jaune volvió a mirar a sus compañeros por las escaleras. Trabaja en FT Blackwall, respondió. Está a unas 10 millas de aquí. Hizo una pausa por un segundo. En realidad, ¿qué tan malas eran las carreteras que subían aquí?
Si tenían que salir de la casa y dirigirse a donde trabajaba el padre de Jaune, era información útil saberlo. Jaune nunca se molestó en preguntar al respecto, ya que se había centrado en las noticias desde ayer. Sin embargo, si las carreteras estaban bien, entonces podrían intentarlo. No está bien, respondió Ren en un tono inexpresivo. Tuvimos que conducir a través de las zanjas de drenaje para sortear a los otros autos. Ahuecó la barbilla mientras consideraba otra cosa. Es posible que esas personas hayan salido al país. Las carreteras podrían estar en las mismas condiciones aquí. Jaune podía imaginar que las carreteras estaban respaldadas por millas justo fuera del condado en el que vivía. Esas personas solo estaban tratando de poner cierta distancia entre ellos y la ciudad. No mucha consideración más allá de eso, lo que empeoraría si no pudieran progresar a ningún padre más allá de 20 millas de distancia de la ciudad. Así que eso es malo, dijo Dante lo obvio. Estamos atrapados aquí. Tal vez, siguió Ren. Podríamos ver si las carreteras están despejadas en unos días y luego intentarlo. Espere a que las cosas se calmen, concluyó Jaune, comenzando a contemplar otros factores. Pero ¿qué pasaría si todas esas personas corrieran a la base militar? El gobierno aún no había anunciado a dónde debían ir los refugiados. No tenían infraestructura ni algún tipo de cuarentena establecida para atender la afluencia de más cuerpos. Esas personas también podrían traer a los infectados si los siguieron. No lo sé. El techo. Tiempo para el momento de la verdad. Jaune se arrastró hacia el balcón a través de la escotilla del techo. Allí, se encontró con la vista de toda la granja y los bosques circundantes. Era bonito si realmente había venido aquí por cualquier otra razón. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su visita amargaron la vista. El balcón era una pequeña plataforma construida en la parte superior de la casa donde el techo había sido cortado. Era viejo y desvencijado debido a los años de intemperie y la falta general de mantenimiento, ya que no había necesidad de ello. El abuelo de Jaune probablemente se había revuelto en su tumba varias veces si supiera cómo era su casa ahora. Se agachó y levantó a Ren, seguido por Dante. La plataforma crujió con el peso adicional de 3 personas, pero se mantuvo estable. Esperemos que ese siga siendo el caso. Jaune se levantó por completo y giró, inspeccionando la tierra a su alrededor. Ahora estaban por encima de la línea de árboles, y no había más obstáculos entre ellos y ninguna torre celular local. Por lo tanto, deberían tener una mejor oportunidad de recibir una llamada. ¿Ustedes están listos?, preguntó Jaune, sacando su pergamino y uno de sus hermanas. Ren y Dante hicieron lo mismo con los pergaminos restantes que tenían disponibles. Cada uno fue a sus respectivas listas de contactos y marcó los números que pudo. El silencio se hizo cargo, excepto por los tonos de marcado que emanaban de los dispositivos. Jaune fue por el primero de Jan. Ella era la prioridad en este momento. Habían logrado llamarla ayer cuando todo comenzó, a diferencia de los padres de Jaune. Jan en realidad estaba saliendo de la ciudad, pero nunca llegó anoche o durante el día. No debería haberle tomado tanto tiempo llegar aquí si Tayo Crow los estaban conduciendo. Tal vez se quedaron atascados en la carretera y estaban tratando de empujar a través del tráfico. Jaune solo esperaba salir de la ciudad. El tono de marcado se reprodujo durante unos segundos. Sonando una vez. 2 veces, entonces la llamada cayó como todos los intentos anteriores. El pergamino reprodujo una grabación que decía: el número que ha intentado alcanzar no estaba disponible. Jaune no escuchó al resto, presionando el botón finalizar llamada una vez que lo supo. Vamos, alguien, por favor recoja. Pasó a bajar la lista. El pergamino de su madre. Nada. La de su padre. Igualmente. La de Saffron. Sin dados. El resto de sus contactos no pudieron ser contactados o las llamadas fueron canceladas de inmediato. Maldita sea, gritó Jaune, dejando caer su pergamino y pasando sus manos por su cabello. Se apoyó contra la barandilla cercana mientras trataba de desahogar su frustración. No tengo nada. ¿Por qué no puedo llamar a nadie? Vamos, por favor dame buenas noticias. Yo tampoco, estuvo de acuerdo Ren. Las llamadas se interrumpieron y perdí la señal.
Mostró Jaune de Scroll, con una etiqueta de sin servicio en la esquina superior izquierda de la pantalla. Lo mismo. Deberíamos volver a entrar, sugirió Ren. Tal vez, intentarlo de nuevo esta noche. Jaune no quería volver a intentarlo. Quería resultados ahora. Literalmente, la mitad de su familia estaba desaparecida. No podía renunciar a tratar de llamarlos. Jaune dejó escapar un suspiro tembloroso. Ustedes vuelvan a entrar, dijo en un tono bajo. Me quedaré aquí por unas horas y veré si puedo conseguir algo. ¿Seguro? Sí, respondió Jaune. Necesito estar solo por un tiempo. Muy bien. Ese es el capítulo. Sé que no estaban pasando muchas cosas aquí, pero francamente, en una situación como esta, no vas a hacer mucho más que tratar de llamar a tu familia y amigos. Es literalmente lo más básico que alguien va a hacer si está en un lugar seguro durante un desastre natural.